Me confirma si se ve me confirma si se ve la pantalla, si no. Ya, bueno, entonces también la última clase, habíamos hablado acerca de las señales de potencia y las señales de energía, de estas dos definiciones, para poder de alguna forma determinar cuál es una señal de energía y cuál es una señal de potencia. Entonces habíamos dado dos definiciones, ¿no? Entonces, la primera es que para que sea una señal de energía, su energía tiene que ser finita y su potencia tiene que ser igual a cero, ¿no? Y si es que queremos definir una señal de potencia, esta potencia tiene que ser finita y su energía va a ser igual a infinito, ¿no? Entonces, con esa definición podemos hacer algún tipo de, podemos de generalizar este tipo de señales, ¿no? Normalmente las señales de energía, perdón, suelen tomar esta forma, les voy a graficar aquí. Imaginemos que tengo esta forma. Graficar más o menos las señales que nosotros podríamos definirles, ¿no? Por ejemplo, imaginemos una señal de esta manera, vamos a hacer una señal tipo pulso, ¿no? Señal que tenga esta forma, que sea un pulso. Y este pulso va a estar definido dentro de un rango, que es entre 0, por ejemplo, entre 0 y 5. Y esta señal es una señal de energía, básicamente por lo siguiente. Como ya hemos dicho, la idea es que la energía esté acotada. Nosotros vemos aquí, para calcular energía, tenemos que sacar el valor al cuadrado de la función, ¿no? En este caso voy a tener un valor aquí, yo que se puede ser a lo mejor un valor, yo que sé, de 2, ¿ya? Ya tenemos el valor y eso le elevamos al cuadrado. La función solo está definida entre 0 y 5, de tal manera que la energía va a ser finita. Esa es una función de energía, ¿no? Pero resulta ser que si yo quiero sacar la potencia, en cambio, está definida de la misma forma que la energía, pero se le hace la división sobre el periodo. Y ese periodo, cuando el límite tiende a infinito, ¿no? Entonces, si dividimos esta señal de energía, que va a salir un valor constante, que dividimos para infinito, la potencia va a ser igual a cero. Normalmente las funciones de energía tienen esta forma, son de este estilo, ¿no? Por ejemplo, otra función, que de pronto podríamos tener algo así. Imaginemos una señal que tiene esta forma. Imaginemos una señal de esta forma, ¿no? Y a lo mejor está definida dentro de un rango, entre A y B, o entre unos valores fijos positivos y negativos, ¿no? Pero tiene esa forma. Como ven, esta señal igual se encuentra limitada, su valor de energía va a ser constante, y si le dividimos en todo el rango, es decir, de menos de infinito a infinito, la potencia equivalente sería igual a cero, ¿no? Entonces, normalmente las funciones de este estilo, que de alguna forma no están definidas en todo el rango de tiempo de menos de infinito a infinito, son señales de energía, puesto si hago la división para todo el periodo, que el periodo vendría a comprender en todo el valor de menos de infinito a infinito, resultaría ser que nos da cero el valor de la potencia, ¿no? Básicamente para la definición de potencia. Ahora, para definir una señal de potencia, normalmente tienen esta forma. Voy a poner aquí señales de potencia. Y normalmente una señal de potencia, por darles un ejemplo, podría ser algo de este estilo. Voy a dibujar. Imaginemos, tengo esta señal. Digamos que esta señal va a ser una señal periódica. La señal, imaginemos que es periódica y tiene esta forma. Yo que sé, bueno, voy a hacerle, ya, digamos que tiene esta forma, ¿ya? Así. Y resulta ser periódica, es decir, se va repitiendo durante todo el tiempo, ¿no? Es periódica en todo el rango. Entonces, si se fijan, esta función x de t, a ver aquí, función x de t, imagínense que yo quisiera calcular el valor de la energía o el valor de la potencia. Pues imaginemos que quisiera calcular el valor de la energía. Si ustedes se fijan por la definición de la energía, resulta ser que simplemente se eleva la función al cuadrado y puede ser dentro de un periodo. ¿Sí? Ahora, si ustedes nos fijamos aquí, esta señal es periódica durante todo el tiempo, es decir, de alguna forma, si yo empezara a calcular el área o la integral,
tendría que tener de la siguiente manera. Entonces, como yo tengo que elevar el x al cuadrado, me quedaría de la siguiente forma. X al cuadrado, yo podría dibujarle de la siguiente manera. No se olviden, la idea es que yo voy a calcular el área de esta señal, ¿no? El área de esta señal va a tener la siguiente forma. Va a tener la siguiente manera. Como estoy elevando al cuadrado, todo lo que es negativo se va a volver positivo y me quedaría la figura de esta manera. Es decir, todo lo que está aquí abajo, estoy subrayando, se va a volver positivo. Se va a quedar de esta manera, como una constante. Es decir, si yo saco el culo de esta área y saco el área de esta señal, va a ser infinito, ¿no es cierto? Entonces, si yo saco, yo sé que la energía va a ser igual a infinito. Básicamente lo que cumple una de las condiciones para hacer función de una señal de potencia, ¿no? Que la energía esté igual a infinito. Ahora, si yo en cambio quiero sacar la potencia, resulta ser que yo sí puedo encontrar un límite. ¿Por qué? Porque la parte del periodo, si vemos aquí, es del límite, ¿no? Por definición es del límite cuando el periodo tiene infinito, de 1 sobre 2t, t sobre menos t y la función al cuadrado. Esta parte de aquí, que le voy a poner en otro color, si ustedes se fijan, es la definición de la energía. Básicamente lo que hacemos es tener la energía y determinamos el límite dividiendo 1 sobre 2 periodos, ¿no? Siempre y cuando el periodo tienda al infinito. Eso quiere decir que yo podría, si es que fuera el caso, este tipo de señal podría tener un límite, porque al final me va a salir una división. Imagínense, la energía me sale infinito y voy a dividir para infinito, básicamente, ¿no? Es decir, que yo podría encontrar un límite. Si ese límite existe, vamos a tener un valor de potencia constante, o al menos que esté acotado, ¿no es cierto?, dentro de un valor. La potencia va a estar acotada. Si es que existe límite, ¿no? Si esas dos condiciones se dan, se dice que la señal es de potencia, ¿no? Y que normalmente suele pasar dependiendo de la señal, pero este tipo de señales, normalmente periódicas, suelen ser señales de potencia. Ahora, imaginemos otro tipo de señal. Imaginémonos, voy a dibujar aquí otro tipo de señal. Tenemos una función senoidal, ya la voy a dibujar de esta manera. Tiene esta forma y es periódica durante todo el rango, ¿no? Desde menos infinito a infinito. La señal igual sigue siendo periódica. Ahora, ¿qué pasa si yo le elevo al cuadrado? Si yo le elevo al cuadrado, la señal me debería quedar de la siguiente manera. De esta forma. Y toda esta parte que estoy subrayando sería la parte negativa. Al elevar al cuadrado se va a volver positivo. La señal me quedaría algo así. Como vemos, el área estaría sobre la curva, ¿no? Si yo hago la sumatoria para determinar la energía, como esto obviamente va desde menos infinito a infinito, la energía debería ser igual a infinito, ¿no? Básicamente va a ser la sumatoria de áreas, no se olviden que esto es periódico, que está diciendo todo el rango, ¿no? Si hiciera la sumatoria del área, me quedaría igual a infinito. Ahora, si es que existiese en este caso el límite para determinar la potencia debería estar dentro de estos rangos, no debería converger dentro de estos rangos. Entonces, si se da el caso, la potencia debería estar dentro de estos rangos. Si cumple estas dos condiciones, que la energía es infinita y la potencia está acotada, estas señales de potencia. Normalmente estas señales son señales de potencia, ¿no? Y, por ejemplo, en cambio, otros tipos de señales que son un pulso, normalmente esas son señales de energía. Para que tengan una diferencia, ¿no? Las periódicas normalmente son de potencia y las que tienen esta forma, que son periódicas, son de energía, ¿no? Ahora, nosotros, para lo que son señales periódicas, también se puede determinar su potencia de otra forma. Entonces, si yo tengo una señal periódica, normalmente son las señales que vamos a trabajar, ¿no? Yo tengo una señal periódica, se puede determinar la potencia de otra manera. Periódica, donde tenemos un periodo, ¿no? Lo llamamos TP.
Entonces podemos determinar la potencia. La potencia media viene dado por la siguiente función. En fin, si las señales periódicas, nosotros podemos calcular la potencia de la siguiente forma. 1 sobre el periodo, la integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo inicial más del periodo, ¿no? De la función al cuadrado. Ahora, normalmente también podríamos calcular así, ¿no? ¿Qué pasaría si el T0 es igual a 0? Si el T0 es igual a 0 en esta ecuación, iría desde 0 al periodo, que es básicamente lo que calculamos, ¿no? Ustedes ven la diferencia con lo de acá. Aquí en cambio está yendo de menos t a t y haciendo el límite cuando t tiende al infinito. Pero como son señales periódicas, nosotros podemos ocupar esta relación de acá, ¿no? Es decir, yo puedo sacar, teniendo la energía, yo podría dividirle sobre el periodo y los límites de integración sobre el periodo y podría determinar la potencia, ¿no? Es otra forma de determinar la potencia, pero solo para señales periódicas. Voy a poner aquí la señal periódica, no lo voy a poner en amarillo. Es otra forma de calcular, ¿no? Pero la definición general sería esto, ¿no? El límite, cuando t tiende al infinito, de 1 sobre 2t en sí de la energía, ¿no? Entonces, con esto, bueno, vamos a calcular unos ejemplos. Hagamos un ejemplo. Vamos a hacer la siguiente función. Queremos tener una función de esta manera, ¿ya? Una función x de t que tiene esta forma. A va a ser elevado, vamos a tener una función, pongámosle una función exponencial. A elevado a la menos alfa t por u de t, ¿no? En este caso, bueno, la señal va a estar definida, ya por este u de t va a estar definida de 0 hacia infinito, y la señal, si se fijan, es decreciente, ¿no? Con una amplitud de valor a. ¿Sí? Entonces quiero determinar o quiero calcular la energía. Calcular la energía, ¿no? Vamos a calcular la energía. Entonces viene la función, ¿cómo va a quedar? De la siguiente manera, ¿no? Voy a graficar aquí cómo quedaría la función. Entonces, te voy a graficar aquí. Es una función decreciente. Y está, como tiene el u de t, está definido desde 0 hacia el infinito, ¿no? Me quedaría algo así la función. Y para t igual a 0 va a tener un valor de a, es decir, aquí el valor máximo es a, ¿no? Porque a la 0 me quedaría 1 por a y por u de t. Entonces sería x de t. Y lo que me piden calcular es la energía. Entonces, intentemos calcular, les doy unos 2 minutitos a ver si logran determinar la energía, ¿no? Ocupan la definición de energía, que vendría a ser es igual a menos, bueno, evaluado el integral entre el periodo, elevado a la función al cuadrado, ¿no? Intentemos hacer este cálculo para la energía, a ver cuánto nos sale. Y vamos a determinar si es una señal de potencia o es una señal de energía. Entonces, les doy 2 minutitos, intentemos hacerle por
Bueno, vamos a ver cómo nos quedó. Bien, entonces por definición habíamos dicho que la energía tiene esta definición, ¿no? Por acá. Listo. Entonces simplemente tenemos que evaluar la función, ¿no? En este caso la función es A y al alfa t. Entonces le ponemos acá abajo. Va a quedar la misma función. Simplemente le elevamos al cuadrado, ¿no? Simplemente ven aquí, me quedaría, si no subir la parte de la integral, esto la parte del periodo, o la parte del t en este caso, va a estar definido de acuerdo a donde se definida la función. En este caso, si nos fijamos aquí, el periodo va a ir desde 0 hasta infinito, porque está definido por u de t acá arriba, ¿no? Nosotros calculamos esto, simplemente le hacemos la parte de la integral y nos quedaría de la siguiente forma. En este caso, como a es una constante, podría salir del integral y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, la a cuadrado e a la menos 2 alfa t. Y en este caso, alfa es mayor a 0. Me voy a indicar aquí para calcular la energía. Alfa es mayor a 0, ¿no? Vamos a poner definición, nos quedaría, para este caso, alfa mayor a 0. O alfa positivo, ¿no? Para que no se cambie el signo. En el signo menos que está en el e a la 2 alfa. Entonces, si calculamos de esta manera, nos quedaría la integral de esta forma. Y simplemente hacemos la integral de Lea, ¿no? Y la integral de E a la menos 2 alfa t y va a ser evaluado entre 0 e infinito. Y simplemente calculamos esa parte de la integral. Y vemos aquí, no se olviden, alfa es una constante positiva. Aquí evaluando sería E a la menos 2 por alfa por infinito. Y me quedaría E a la menos 2 alfa t evaluado en 0. Si hacemos esa evaluación, nos quedaría de la siguiente forma. Y evaluado en infinito me va a quedar 0. Y evaluado en 0 me va a quedar e a la 0, que sería 1, ¿no? Básicamente me quedaría este valor así. Entonces sería el valor de la energía. Sí, esto sería la energía, ¿no? La energía vendría a ser a cuadrado sobre 2 alfa. ¿Sí? Ahora, si nosotros hacemos el límite de esta función, ¿cierto? Si nos damos cuenta acá arriba, tenemos que la potencia, bueno, por definición la potencia tiene esa forma, ¿no? Que básicamente es el límite, cuando se tiene infinito, es 1 sobre 2t de la energía. Y la energía, en cambio, en este caso es una constante. Básicamente nos quedaría dividir 1 sobre 2t. Como el t tiende al infinito, sería como dividir 1 sobre infinito, ¿cierto? Por el valor que sea, aquí me va a dar 0. Esta potencia es igual a 0. Entonces, si es que la energía está acotada y la potencia en 0, pues podemos decir que esta es una señal de energía, ¿no? No sé, ¿quién decide qué es de energía o de potencia? Es básicamente el valor de acotamiento, ¿no? El que está acotado o es finita en energía y si cumple que la potencia es igual a 0 es de energía, ¿no? Y si la potencia está acotada y la energía es infinita es una señal de potencia. Como ven, realmente no es tan complicado calcular. Ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito más complejo. Y van a notar esto aquí. Yo siempre les dije que es una función cuadrada. Ya hemos visto que aquí, por ejemplo, sacamos el valor absoluto, ¿no? Y vamos a utilizar en el siguiente ejercicio. Imaginemos una señal que tiene esta forma. Y aquí vamos a ver la utilidad de eso, ¿no? Porque no hemos visto, pues ustedes ven por definición es de valor absoluto al cuadrado, ¿no? Imaginemos, vamos a dar una señal x de t de la siguiente manera. Una señal x de t que tenga esta forma. Si vemos esta señal, está compuesto por números imaginarios, ¿no? De x de t, 1 más j, e a la j pi t sobre 2. Una función que está escrita con números imaginarios. Nos piden calcular la energía, pero nos piden calcular energía dentro de un rango, ¿no? Y el rango es el siguiente. Vamos a calcular energía entre 0 y t. Así ya nos dan el rango de integración, ¿no? Entre 0 y 10, perdón. 10. Entonces me dan la función x de t, que puede ser cualquier función,
y me piden calcular la energía. Y la energía, me dan los límites de integración, querían 3, 0 y 10. Pues intentemos hacer este ejercicio. Pues encontremos el valor de energía, ¿no? Y voy a poner una vez la definición de energía aquí. Entonces, intentemos calcular la energía, les doy unos 2 minutitos a ver qué tal nos va. No se olviden ahora, aquí va a ser la utilidad del valor absoluto. Si vamos a sacar el valor absoluto de esta función, sería básicamente como sacar la norma, ¿no? Entonces, como son números imaginarios, vamos a determinar la norma de esta función, que depende de números imaginarios, ¿no? Les doy 2 minutitos, intentemos hacerlo. Bueno, entonces vamos a calcular el valor de la energía. Simplemente vamos a reemplazarlo. Entonces nos quedaría acá. Entonces aquí simplemente hacemos el reemplazo. No tenemos la energía, que cambiamos por la función. Ya. Sería igual. Aquí ya nos dan los límites de integración, ¿no? Va entre 0 y 10. Entonces sería entre 0 y 10. Y la función sería, bueno, le vamos a poner una vez elevado. Y a ponerle completo. Entonces aquí sacamos el valor absoluto que está elevado a la función. Y la función es de esta, ¿no? Por dt.
Y vamos a calcular. Ahora, ustedes se fijan aquí, yo podría separar estos dos términos. Aquí tengo un término, este número complejo, y aquí tengo el otro término, este número complejo, ¿no? Yo podría separarles de la siguiente manera. Bueno, voy a calcular. Voy a sacarle primero, o esto podría igualarle de esta forma. Sería más sencillo. Sería así. Esto se puede ver como lo siguiente. Sería como la parte inicial, o el primer número, 1 más j, y al cuadrado, y bueno, y lea la j pi t sobre 2 al cuadrado, ¿no? Simplemente le separo. Ahora, si vemos aquí, nosotros podemos sacar la norma de cada uno de cada uno de estos números, ¿no? Tenemos aquí el número imaginario de aquí, le podríamos sacar la norma. La norma elevada al cuadrado, ¿no? Pues como eso ya sabemos, nos quedaría de la siguiente forma. Sería la raíz cuadrada del primer elemento al cuadrado más del segundo elemento al cuadrado. Como es 1 y es 1, me quedaría raíz de 2, y raíz de 2 al cuadrado me queda igual a 2. Esto valdría 2, ¿sí? En el otro caso de acá, puedo hacer lo mismo, pero aquí no puedo sacar directamente. Lo que sí puedo hacer, esto es utilizar la identidad con la fórmula de Euler, ¿no? Esa aproximación que habíamos visto. Entonces nosotros podemos decir que este número puede ser aproximado de la siguiente manera, por el coseno y por el seno de esta forma, ¿no? Entonces no se olviden que este era el paso que hacíamos para cambio de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Y ahora necesitamos sacar la norma de, de este número, ¿no? Como vemos aquí, si se ven el primer elemento que es A es igual al coseno de pi sobre 2 por t, y el segundo elemento es el seno de pi sobre 2 por t. Sacamos la norma, ya saben que este elemento elevado al cuadrado más este elemento elevado al cuadrado me da igual a 1, ¿no? Y si elevo al cuadrado, me da igual a 1. ¿Sí? Hay que acordarse esta identidad trigonométrica de aquí. Y ustedes le sacan la norma, es decir, les va a quedar coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Como es del mismo ángulo, el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado se volvería igual a 1, ¿no? Le sacan la raíz de 1, sigue siendo 1, le elevan al cuadrado, se sigue manteniendo con 1. Entonces, si yo hago este cambio, me quedaría el 2, la integral de 0 a 10, y el 2 sale porque no sale aquí, ¿no? Y me quedaría por dt. Y te calcularíamos de esta forma. Entonces, hacemos esto, me quedaría 2, me quedaría t evaluado entre 0 y 10, me quedaría 10 menos 0, por 2 me quedaría 20. Y ese sería el valor de la energía, ¿no? Entonces, la energía está acotada, tiene un valor de 20. Ahora, si quisiera sacar la potencia, simplemente hacemos sobre el límite y nos va a dar lo mismo. Queremos sacar la potencia igual, serían los 20 dividido para 1 sobre 2t cuando t tiene el infinito. Entonces la potencia va a ser igual a 0. Con eso podemos concluir que es igual a 0, ¿no? Esta señal es una señal de energía, ¿sí? Como ven, de pronto aquí, a lo mejor la dificultad viene dada por saber la identidad trigonométrica, digamos, ¿no? Entonces no se olviden, por eso es que en esta definición es del valor absoluto elevado al cuadrado, porque en algunos casos, si esta función depende de los números imaginarios, podemos sacar la norma de ese número imaginario, ¿no? Y ahí podríamos calcular directamente el valor de la energía. Eso sería en cuanto a la parte de funciones de energía y funciones de potencia, ¿no? Y simplemente es cuestión de calcular la parte del integral. Les digo, a veces lo dificultoso aquí resulta ser qué tan complicada es la integral. Pero si no está complicada, no tiene mucha dificultad, ¿no? Eso sería lo que estaba pendiente de las señales que habíamos visto en la última clase, ¿no? Que hicimos estos dos ejercicios. Creo que había unos ejercicios también en la parte del deber, que estaban con seno y coseno, pero igual deben calcular lo mismo, ¿no? Ahora, vamos a ir al siguiente capítulo que estaba pendiente para que puedan desarrollar el deber, que era la parte de series de Fourier, ¿no? Ya. En la siguiente parte vamos a ver lo que son las series trigonométricas de Fourier. Series trigonométricas
Listo. Sería la parte del siguiente subcapítulo, ¿no? Primero estudiamos lo que son señales de potencia, las señales de energía, y hoy vamos a ir viendo lo que son las series, ¿no? ¿Qué nos van a ayudar las señales que estudiamos anteriormente? Pues, ¿cuál es la idea de esto de Fourier? La idea es, de alguna forma, perdón, aquí, ¿no? La idea es convertir una señal continua. No sé que estamos analizando lo que son series de Fourier en tiempo continuo, ¿no? También existe otra forma de Fourier y también existe otra forma de Fourier en tiempo discreto. Bueno, convertir una señal continua del tiempo, una señal que depende del tiempo. Normalmente hemos estudiado señales que dependen del tiempo y la idea es tratar de buscar una representación en representaciones o una representación en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia. Entonces, este tipo de transformación, este tipo de series de transformadores de Fourier, la idea es que todo va a tener una señal continua y vamos a tratar de representar esa señal, pero en el dominio de la frecuencia. Para eso la idea sería lo siguiente. Imaginemos que yo tengo... No se olviden, esta señal, normalmente hemos trabajado con señales de x de t. La idea es que señales de x de t van a pasarse el dominio de la frecuencia. Van a tener en función de otro medio, ¿no? Cuando ya veamos la parte de la transformada de Fourier. Entonces, la idea es buscar representación del dominio de la frecuencia. Ahora, ¿cuál es la idea esto de las series de Fourier? Entonces, voy a poner aquí. Como primer punto, vamos a ver la idea general de qué es una serie de Fourier. Una serie de Fourier, ¿no? La idea es que si yo tengo una señal x de t que es continua, esta puede ser descompuesta, ¿no? Esta se puede descomponer en una suma. Si yo tengo una señal continua, esta señal puede ser o se puede descomponer en una suma y también se le llama suma de componentes ponderados. Componentes ponderados. ¿Sí? Que tienen la siguiente forma. La siguiente forma. Pues no se olviden, es una sumatoria, ¿no? Es decir, la idea principal de una serie de Fourier es que teniendo una señal continua, esta puede ser representada mediante una sumatoria de componentes ponderados, ¿no? Que tienen la siguiente forma de manera general. Porque nosotros vamos a estudiar básicamente dos tipos de series. Son series trigonométricas y luego las series exponenciales. De x de t sería de esta forma. X de t es igual a la sumatoria de forma general, ¿no? Desde i igual a menos infinito hasta infinito. Como es una suma ponderada, yo voy a tener unos valores, unas constantes numéricas que van a ir cambiando dependiendo del valor de i, ¿no? Y voy a tener una función, en caso vamos a llamarle phi de i que depende del tiempo. Y le había indicado, esta a de i es una constante, ¿no? A de i es igual a una constante. Es igual a una constante. Pues, ¿cuál es la idea? La idea es que en una función continua puede ser descrita o puede ser descompuesta por una suma de componentes ponderados. Este ahí se define como una constante y phi de i le vamos a definir de la siguiente forma. Esta función va a tener una forma especial y vamos a verla, ¿no? ¿Qué formas puede tener? Bien. Ya, esta función phi de i, nosotros vamos a estudiar dos tipos de funciones de estas, ¿no? Pero estas funciones tienen que, o están definidas, ¿no? Están definidas para que sean funciones de la serie de Fourier, ¿no? Están definidas bajo propiedades de superposición
e invariante en el tiempo, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de funciones son. Entonces, lo que quiero que tengan una idea es que yo podría representar una función continua en una sumatoria de valores constantes por ciertas funciones. Esta sumatoria puede ser infinita, puede tener los términos que sean necesarios, ¿no? Ahora, algo interesante y como nota, no todas las funciones continuas pueden ser representadas por series de Fourier. No todas las continuas pueden ser representadas por series de Fourier, ¿no? Y tienen que cumplir ciertas propiedades. Vamos a ver qué propiedades son. Series de... Sino que deben cumplir ciertas propiedades. Lo voy a poner aquí como nota, ¿no? Se llaman propiedades de existencia. Vamos a ver más adelante. Bueno, entonces vamos a hacer, bueno, la idea de la serie de Fourier es que una función continua puede ser descompuesta por una sumatoria. Es como idea principal, ¿no? Resulta ser que vamos a estudiar lo que son series de Fourier para un tipo de señal específica. Para señales periódicas, ¿no? O series de Fourier de señales periódicas. Periódicas. ¿Cuál es la idea o la definición de una señal periódica? Se cumple básicamente lo siguiente. Lo voy a poner aquí. Se dice que una señal es periódica y cumple lo siguiente. Y x de t más una constante, en este caso un valor positivo distinto de cero, en donde la función desplazada a un periodo sea igual a la misma función. Esto para todo t, donde t es del periodo. Me voy a definir esto, t es del periodo. Ya, entonces nosotros logramos encontrar un valor de t que sea positivo mayor a cero, en donde cumple esta condición, se dice que la señal es periódica. La condición es que x de t más t mayúscula sea igual a x de t. Y eso normalmente es bien común, por ejemplo, en señales, por ejemplo, ¿no? Una señal, por ejemplo, desde el centro. Gráficamente va a ser muy fácil de verle, ¿no? Imaginemos que tengo esta señal que tiene esta forma. La forma más básica sería algo así. X de t, que tiene una amplitud por el seno de una frecuencia. Aquí voy definiendo algunas cosas. Una frecuencia por el tiempo más un desfase, ¿no? Me acuerdo cuando definíamos las señales, habíamos visto una función seno. Habíamos visto que este ángulo θ es un desfase, ¿no? Cuánto aparece la señal posterior o antes de el punto inicial, ¿no? Omega cero, en cambio, es una frecuencia, se llama la frecuencia angular. Le llamo omega cero porque le vamos a llamar frecuencia angular fundamental. Y vamos a ver que podemos tener múltiplos de estas frecuencias. Hay un ejemplito que es más adelante y vamos a fijarnos de eso, ¿no? Cómo van a ir apareciendo estas frecuencias o esos múltiplos de esas frecuencias. Entonces, de forma general, yo tendría una función de esta manera, ¿no? Y voy a definirle omega cero, también nosotros le conocemos como la frecuencia angular fundamental. Omega cero es la frecuencia angular fundamental. Y esta se la puede calcular de la siguiente manera. Poner aquí, me quedaría omega cero. Omega cero es igual a la siguiente forma. Entonces ponemos de esta manera. Sería 2pi sobre t, ¿no? Y sobre el periodo. Entonces, si yo conozco el periodo, ya puedo calcular omega cero o la frecuencia angular fundamental. Así está definida la función, en este caso la función seno, ¿no? Ya, entonces tenemos, no se olviden, x de t en este caso es la amplitud, la función seno, tenemos la frecuencia angular y tenemos un desfase. Ya, entonces, ¿qué es lo importante aquí? Encontrar el periodo de las funciones. Entonces, si yo logro visualmente determinar el periodo de las funciones, o si me dan como dato, me va a ser útil para los cálculos de lo que son las series de Fourier, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se saca, cómo podemos determinar el periodo?
¿Cuál es la idea? Imaginémonos, vamos a graficar aquí la función seno. La función seno quedaría de esta forma. Vamos a ir dando unos valores. Entonces, aquí una señal, aquí de esta forma. No se olviden que es una señal periódica, ¿no? Esto va a ser repetitivo en el tiempo. Digamos que sería de esta manera. Algo así, la función seno. Y así se va a ir repitiendo en todo el tiempo, ¿no? Porque es periódica. Sería de esta manera, ¿no? No se olviden, por ejemplo, si la frecuencia angular cambia, lo único que cambia es que la señal puede ser así, ¿no? Va a tener mayor número de oscilaciones. La frecuencia a lo mejor varía, podría ser un poco así, ¿no? Es decir, yo podría modificar cuántas oscilaciones tiene en un determinado tiempo, dependiendo del valor de la frecuencia angular. Pero en este caso, imaginemos la señal seno tiene esa forma y a mí me piden determinar el periodo. Dice que el periodo debe ser de tal manera que el x de t más este periodo sea igual a x de t, donde la señal empieza o se vuelve a repetir, ¿no? Por eso es periódica. Se va a repetir a lo largo de todo este tiempo. Veamos aquí, por ejemplo. Yo podría decir que tiene, yo tomo como referencia, por ejemplo, el 0, este valor de 0, y voy siguiendo la señal hasta ver cuándo se repite, donde va a volver a tomar un mismo valor y donde sea x de t más t sea igual a x de t, podemos decir que es de aquí, ¿no? Esto ustedes ya lo han hecho muchas veces, lo tendríamos hasta ahí. Entonces yo puedo decir que este tiempo en donde la señal se va a repetir se conoce como periodo. Y las señales senoidales se les ve muy fácilmente, ¿no? Puede haber otro tipo de señales que a lo mejor sea un poco dificultoso ver la señal, pero bueno, digamos, en este caso, por ejemplo, tenemos este tipo de señal en donde podemos definir el periodo. Ejemplo, por tener otro ejemplo, imaginemos una señal que sea de esta manera. Voy a dibujarle acá abajo. Imaginemos que tenemos una señal que igual va a ser periódica, pero que a lo mejor tenga esta forma. Yo que sé que se va cada 3 gritos, yo que sé, se repite. Entonces, ahí también podríamos determinar, ¿no? Entonces, tiene, en este caso es diferente a la señal seno, pero sigue siendo periódica porque cada cierto tiempo se vuelve a repetir. Entonces, si visualmente le podemos determinar, se puede ver claramente que, por ejemplo, empecemos aquí en 0, veamos dónde la señal se puede o se repite, que sería acá, ¿no? De la señal del periodo, el tipo de periodo sería esto, ¿no? Entonces, gráficamente nosotros podemos determinar el periodo. De muchos ejercicios que vamos a realizar, nosotros gráficamente determinamos el periodo. Y con el periodo ya puedo determinar la frecuencia angular de la señal. ¿Por qué trabajo con esta frecuencia angular? Porque como les había dicho, la idea es que yo voy a determinar en mis cálculos los múltiplos de esta frecuencia, o los cálculos van a quedar en función de esta frecuencia angular, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Entonces, no se olviden, yo podría determinar el periodo de las funciones simplemente conociendo cuándo se repiten o por definición, ¿no? Cuando x de t más t, el periodo es igual a x de t. Entonces, se repite de manera periódica, cada periodo que nosotros determinemos, ¿no? Ahora, una vez que yo tengo esta parte, la idea es que ahora, ¿cómo yo sé que esa función puede ser representada por serie de Fourier? Porque te he dicho que no todas las funciones pueden ser representadas por series de Fourier. Existen unas ciertas condiciones, ¿no? Entre esas condiciones también se les llama condiciones de... Voy a escribir estas condiciones de acá. Imaginémonos que voy a... Ya, vamos a poner una condición, ¿no? Unas condiciones. También se les llama condiciones de existencia, ¿no? Ponemos aquí. Debe cumplir ciertas condiciones para que existan o para que se pueda determinar si puede ser representada una función x de t por series de Fourier. Pues, ¿qué condiciones existen? Vamos a llamar condiciones de existencia, ¿no? La primera condición es que x de t
X de t debe ser integrable dentro del periodo. Dentro del periodo, ¿no? Es una de las condiciones. Que debe ser integrable dentro del periodo. Y básicamente la idea es que se cumpla la siguiente igualdad. Que si yo determino, en este caso, la función, dentro del periodo tiene que ser menor infinito. Si eso se cumple, ya tenemos una primera condición, ¿no? Es decir, como yo ya conozco el periodo, simplemente le evalúo a la función con su valor absoluto y que debe ser menor a infinito. Esa sería como una primera condición. Una segunda condición es que x de t debe tener un número finito de máximo y mínimo. Máximo y mínimo, ¿no? Dentro del periodo. Dentro del periodo. Por ejemplo, analizando la función que se había graficado, esta función, y tomamos dentro del periodo y entre 0 y t. Como podemos ver aquí, aquí tenemos un máximo y tenemos un min. Voy a poner aquí, el máximo sería este valor. Va a depender del valor de la amplitud. Tenemos un máximo aquí y tendríamos un mínimo acá. En este caso existen dos, ¿no? También cumpliría esa condición en este caso. Una tercera condición es que x de t debe tener un número finito de discontinuidad dentro del periodo. Dentro del periodo. Deben cumplirse esas tres condiciones para que una señal continua pueda ser representada por series de Fourier. Entonces veamos esta parte de la discontinuidad. Obviamente en la primera función que estudiamos, la función seno, no existe discontinuidad, pero en cambio en la segunda función que tenemos, señales pulso, si podemos visualizar ahí, si tenemos discontinuidad, ¿dónde? Aquí, mira, ahí sería una discontinuidad, la sería la segunda, la sería la tercera, ¿no? Pero sigue siendo un número finito de discontinuidades. ¿Sí? Entonces esas discontinuidades tienen que ser finitas. Si se cumplen estas tres condiciones, se dice que la señal es o puede ser representada por la sumatoria por series de Fourier, ¿no? Ya, entonces ahí serían las condiciones de existencia. Voy a quiero subrayar de esta forma. Ahora, ya les había indicado anteriormente en la parte de arriba que las series de Fourier vienen dadas por esta ecuación. Tenemos una constante y tenemos una función. Y esa función debe cumplir ciertas propiedades de superposición y que sean invariantes, ¿no? Es decir, que si cumplen eso, yo podría poner cualquier función así, de esta forma. Pero en nuestro caso vamos a estudiar dos tipos de esas funciones, ¿no? La una, que vamos a llamar serie trigonométrica de Fourier. Trigonométrica de Fourier. Y va a tener la siguiente forma, ¿no? Entonces podemos decir que si una señal cumple con las condiciones de existencia, puede ser representada por una serie trigonométrica x de t de Fourier, ¿no? De la siguiente forma, x de t puede ser representada por la siguiente ecuación. Pero fijarse bien, aquí no se olviden, la función tiene que cumplir estas condiciones de existencia. Si cumple, puede ser representada de alguna forma, ¿no? En este caso, la primera que vamos a estudiar es la representación trigonométrica de Fourier o serie trigonométrica de Fourier, que viene dada por la siguiente ecuación. Voy a ponerle x de t. Voy a dibujar acá. Entonces vamos a ponerle x de t. Entonces, les había dicho, no tiene que tener la forma que está aquí arriba, que es una constante, bueno, un valor constante por la función. Y puede ser el número de funciones que sean, ¿no? Lo primero que se calcula, lo primero que se va a tener es el siguiente valor. Este valor de aquí se le conoce como valor o componente promedio. Y normalmente en los libros la va a encontrar de la siguiente forma, la siguiente nomenclatura. Es a 0 sobre 2
más, y aquí viene la sumatoria, desde un valor desde n igual a 1, infinito. No se olviden, es una sumatoria, ¿no? Lo que quiero es que vean que esta función puede ser cualquier tipo de función, siempre y cuando cumpla estas condiciones, que cumpla el principio de superposición y que sea invariante, ¿no? En este caso, la siguiente cumple. Vamos a hacer la sumatoria desde 1 igual a infinito y voy a definir de la siguiente manera. Como les dije acá arriba, debo calcular unas constantes que se llaman AI. Pues aquí no le vamos a llamar AI, como depende de n, le vamos a llamar AN. AN. Y les había dicho que eso debe multiplicarse por una función. En este caso, esta función, le vamos a utilizar la función coseno. La función coseno. Coseno de n. Y aquí es donde me va a aparecer esta parte de la frecuencia fundamental. Omega 0 por t. Pues si ven hasta ahí, es muy similar a lo de arriba. Si ven, es ahí por una función. Y ahora esa función le llamamos coseno. Ahora, apareció un término aquí, pero es básicamente porque este término se conoce como término promedio, componente promedio, que también debemos calcular. Ahora, para que esté completa la serie, en este caso, para que funcione esta serie, no solo multiplico por un AN, también necesito otro término. Por eso se llama función trigonométrica, por eso se llama serie trigonométrica de Fourier, porque utilizamos las funciones trigonométricas. Va a aparecer un Bn, pero este va a ser multiplicado por el seno, igualito, n omega 0 t. Y entonces tenemos de esta forma, ¿no? Pues la forma es la misma ecuación que vimos de arriba. Bueno, voy a bajarle. Nos habíamos dicho de forma general, una función trigonométrica va a ser en función de seno y coseno o otra función trigonométrica, ¿no? Pero la idea es que normalmente nosotros lo que queremos es, por la serie de Fourier de manera general, es esto, ¿no? Una sumatoria de unas constantes por unas funciones. En este caso, las funciones, por ser serie trigonométrica de Fourier, utilizamos el coseno y el seno. Esta sería la serie de Fourier trigonométrica. Donde omega 0 ya habíamos definido que aquí esta forma, voy a copiar aquí. Omega 0, ¿no? Ahora, ¿qué nos falta calcular aquí? Nadie me ha dicho cuánto vale A0, y nadie me ha dicho cuánto vale AN, y nadie me ha dicho cuánto vale BN. Pero eso ya nos viene dado, ¿no? Es decir, nosotros podemos calcular de la siguiente forma. Y es por fórmulas, ¿no? AN viene dado de esta manera. Viene dado sobre 2 sobre el periodo, de menos el periodo sobre 2 hasta el periodo sobre 2 de x de t, coseno de n omega 0t de t. Nosotros nos fijamos aquí, le subrayé en verde el n, porque el n es el que va a ir variando. Es decir, el n va a tomar varios valores. Ya vamos a ver cómo es eso, ¿no? Se llama AN porque depende de n. Va a tener un montón de números. Por eso acá en cambio está ahí. Si ven, ahí va a tomar diferentes números. Va a ir desde menos de infinito a infinito. Acá va a pasar lo mismo, ¿no? Ahora, si es que no es AN, sino que, perdón, voy a sacar el primer término. Yo necesito sacar A0. Si ven aquí, yo necesito sacar A0. O sea, AN no le voy a llamar AN, le voy a llamar A0. Y voy a calcular A0, es lo mismo, ¿no? La misma función. Le copiamos acá. Y donde esté n le voy a poner 0. Entonces aquí tenemos 0. 0 por omega 0 por t. Esto es coseno de 0. Y coseno de 0 es 1. Entonces coseno de 0 se va, me queda de esta manera. Entonces A0 está definido por 2 sobre el periodo. El menos del periodo t hasta t sobre 2 de x de t de t. A esto también se le conoce como componente continua de la señal. Componente continua de la señal. De la señal x de t, ¿no? O también se le llama componente promedio. ¿Sí? También se le llama componente continua o componente promedio. Promedio. ¿Sí? Entonces no se olviden. Para sacar el A0, simplemente al AN, en vez de que sea N, le puse A0. También va a haber A1.
Aquí el A1 simplemente cambia, en vez de N vamos a poner 1, A2 va a ser con 2, así sucesivamente, ¿no? Y si se fijan, empieza a haber múltiplos de la frecuencia. Por eso les decía que estas sumatorias de Fourier normalmente son múltiplos de la frecuencia, ¿no? De la frecuencia. Sí, son múltiplos de la frecuencia. Ya. Ese sería A0. Ahora me faltaría calcular el Bn. El Bn es exactamente igual, ¿no? Lo único que cambia es que en vez de que sea por coseno, es por el seno. Y se sigue manteniendo el n, ¿no? Voy a poner lo que vamos a calcular. Aquí las tres cosas que se calculan es el AN, poner en un color, el A0 y el BN. ¿Sí? Aquí lo que se necesita es determinar el periodo. Si ustedes notan aquí, en esta función, como va a ser periódica, realmente yo no debo calcular en todo el periodo. Yo lo que debo calcular básicamente es en un solo periodo, ¿sí? Ahora, hay algo también para complementar que de pronto ustedes lo pueden ver desde el punto de vista práctico. No sé si a alguien le ha pasado, pero les voy a poner, yo voy a sacar, digamos que yo quisiera sacar el valor promedio, ¿no? Imagínense que voy a hacer lo siguiente. Imagínense que voy a sacar el valor promedio. Entonces, el valor promedio de una señal. Digamos que la señal es de esto, no voy a poner así. Voy a sacar el valor promedio de una señal. Y resulta ser que la señal tiene esta forma. Y si yo quiero sacar la integral, es decir, el A0 de esta señal, o el valor promedio, esta señal seno es la típica que ustedes van a tener en la red eléctrica, ¿no? Quieren sacar el valor promedio, como están viendo aquí, va desde menos del periodo sobre 2 hasta el periodo sobre 2. Es decir, al final del día es como que el tomar aquí, es como calcular en todo el periodo, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si restan periodo sobre 2 menos periodo sobre 2 les va a quedar el periodo. Entonces se saca la integral en ese tramo. Como ustedes saben, la integral es la sumatoria de áreas. Si esta área es positiva y esta área es negativa, al hacer la sumatoria, y si las dos son trimétricas, el valor promedio de esta señal me va a dar 0. Y eso, si ustedes se han fijado, no sé si han visto bueno, si es que han hecho prácticas en la parte eléctrica, ¿qué pasa si ustedes tienen un voltímetro de corriente continua y miden una señal alterna? Por ejemplo, yo que se mide la señal de su casa, ¿no es cierto? La señal de la red eléctrica. Si ustedes ponen el voltímetro en corriente continua, el voltímetro les va a dar un valor de 0. Porque el voltímetro lo que está sacando es la integral de una señal seno dentro de un periodo. Y básicamente lo que va a hacer es la suma de un área positiva menos la área negativa, les va a dar 0, ¿no? Por eso si algún rato hacen la prueba y tienen un voltímetro de corriente continua y miden una señal alterna, les va a dar el valor de 0, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé si han hecho la práctica alguna vez, pero eso les va a dar, ¿no? Entonces, cada vez que midan corriente continua, con un voltímetro de corriente continua en corriente alterna, y si es periódica la señal, les va a dar 0, ¿no? Eso es del punto de vista práctico. Ahora, desde el punto de vista de señales de aquí, fijarse bien. Nosotros, básicamente, lo que debemos de encontrar es desde este x de t. Voy a ponerle en otro color. Y si logramos ver aquí, básicamente, ¿qué debo entender? Que yo, si es que este sistema cumple estas condiciones, y antes que me olvide, estas condiciones de existencia también se les llama condiciones de Dirichlet, ¿no? Bueno, es el que hizo las condiciones, el que demostró las condiciones, ¿no? Se llama condiciones de existencia para que existan series de Fourier, ¿no? Para que una señal pueda ser representada por series de Fourier. Ahora, no se olviden, yo necesito determinar esta ecuación x de t. Como ven, parece complicado, tienen una ecuación muy grande, ¿no? Y de paso, tienen que calcular tres términos, el A0, el AN y el BN. Y, por ejemplo, aquí lo que se debe calcular es el periodo para poder calcular la N. Deben hacer un montón de integrales, ¿no? Aparentemente parece complicado, pero vamos a hacerle de la siguiente manera. Vamos a hacer un ejercicio y ahí va a quedar muy claro, que realmente no es tan complicado. Imaginemos una señal que tiene esta forma. Es una señal tipo pulso, ¿no? Esta es una señal tipo pulso. Es una señal tipo pulso. Yo lo que quiero encontrar es el periodo. Y yo lo que quiero encontrar es el periodo. Entonces, no importa la señal cómo esté graficada, realmente lo que
nos debe interesar es que yo pueda determinar el periodo. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, no importa el valor que empiece a tomar. ¿Se acuerdan en la función seno? Que hacen bien en la función seno de acá arriba, hemos hecho que el periodo empiece en cero. Perdón, el tiempo empieza en cero y tomo el periodo hasta el valor del periodo hasta que se repite la señal. Esa es una opción válida, ¿no? Pero si nosotros nos damos cuenta de esta ecuación de acá, resulta ser que en estas ecuaciones siempre se evalúa desde menos la mitad del periodo hasta más la mitad del periodo. Pero si se fijan, básicamente estamos haciéndole dentro del periodo, porque si restan t sobre 2 menos t sobre 2, les va a dar el valor del periodo. Pero esto se hace normalmente porque las integrales luego se simplifican. Es mucho más fácil realizar la integración cuando yo trato de hacer una simetría, en este caso de la integral, ¿no? Y vamos a ver que eso suele ser muy válido en muchas cosas, en muchas integrales para que se reduzcan o sea mucho más sencillo integrar, ¿no? Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Imaginemos esta señal. Y en esta señal voy a trazar dónde quedarían los valores de los ejes. Por ejemplo, el eje estaría en este punto para 0, no se olviden, este es 0. Y luego estaría en este punto de acá. Empieza en 0, ahí está 0. Ahora, yo quiero encontrar el periodo. El periodo es fácil, le pueden tomar en cualquier valor, ¿no? No hace falta que le hagan de la forma que yo le hago, pero para la integral sí les va a quedar. Imaginemos, yo podría sacar el periodo, es válido en cualquier tiempo, porque es periódica. Yo podría sacar, por ejemplo, así, desde aquí hasta acá, porque sé que ahí la señal se vuelve a repetir. Entonces, si le veo gráficamente ahí, empezaría en, bueno, en un valor de 0.5, aquí se ve que empieza en menos 0.5, aquí se ve que vuelve a empezar en 1.5. Pues si yo calculo el periodo, sería 1.5 menos 0.5, la diferencia de tiempo, ¿no? Y vemos ahí que el periodo me da igual a 2. Y no importa en el valor que le tome, el periodo siempre va a valer 2. Es decir, la señal se va a repetir en el periodo igual a 2, ¿no? Entonces, eso es lo inicial que debemos hacer. Sí, determinar el periodo. Ahora, para la integración, en cambio, voy a hacer desde menos la mitad del periodo hasta la mitad del periodo. Lo voy a hacer acá. Entonces ya determinamos cuánto era el periodo, ¿no? El periodo es igual a 2, independientemente de donde le tomemos. No se olviden, el periodo de una señal es uno fijo, independientemente de donde lo tomen, ¿no? Ya sé que el periodo vale 2, entonces voy a, bueno, pero para la integral voy a hacer tal como me indica ahí, ¿no? Bueno, pues ya hemos dicho, vamos a poner acá, el periodo es igual a 2, t es igual a 2, ¿no? Y si ya tengo el periodo, ya podría calcular el omega 0. Entonces el omega 0 viene de la siguiente manera, omega 0. El omega 0 es 2pi sobre t. Ponle acá, ¿no? Para determinar. Entonces no se olviden, el omega 0 es 2pi sobre t. Si ya reemplazo el periodo que vale 2, básicamente el omega 0 quedaría con el valor de pi. Ya me quedaría con el valor de pi, ¿no? Hasta ahí ya tendría el periodo, ya tengo el omega 0, que es lo que necesito para determinar aquí el A0, el AN y el BN, ¿no? Nuestro el omega 0 y este el periodo para empezar a integrar. Ahora, yo voy a ver los límites de integración. Los límites de integración puede ir de 0 hacia el periodo o puede ir desde un valor hasta otro valor, pero siempre y cuando se mantenga el periodo. Es decir, yo sé que el periodo es 2. Entonces, donde le tome, con que el periodo sea 2, yo sé que luego la función es repetitiva. Pero normalmente lo que se hace para realizar la integral es tomar un punto donde sea simétrico tanto al lado derecho como al lado izquierdo de la señal. En este caso voy a tomar a 0. Entonces yo sé que debo moverme un valor de 1 hacia adelante y un valor de menos 1 hacia atrás. Entonces aquí va a ser el valor de 1. Aquí es el valor de 1 y aquí el valor de menos 1. Porque yo sé que el periodo vale 2, ¿no? Ya determiné que el periodo es igual a 2. ¿Sí? Pues no importa dónde tome, puede tomar en cualquier valor. Pero para las integrales, eh, normalmente, ¿no? Les digo, no importa si no le toman, o sea, no importa si no le hacen de menos t sobre 2 a t sobre 2. Pueden hacerle de 0 a t. El lío es que cuando hagan de esa forma, las integrales normalmente se complican mucho.
Sí, las integrales se complican mucho. Entonces es mejor acostumbrarnos a hacer de esta forma, hacer desde un punto central y ver que sea simétrico a la izquierda y ver que sea simétrico a la derecha. Eso nos va a ayudar mucho y van a ver cuando hagamos la integral, va a quedar muy claro de que es más fácil hacer así. Si yo no hago de esta forma, ustedes van a obtener igual un valor de AN, BN y a cero, pero les va a salir muy grande. Es decir, va a salir una ecuación muy grande y realmente la idea es tratar de compactar, de reducir lo más posible, ¿no? Entonces, siempre acostumbramos a buscar un punto inicial y luego una simetría hacia la parte positiva y la parte negativa, tal como me indica la integral, ¿no? Entonces ya sé que los límites de integración, en este caso van a ir desde menos 1 hasta 1, ¿no? Desde menos 1 hasta 1. Y yo sé que de aquí hasta acá es del periodo, ¿sí? Los límites de integración van a ir de esos valores. Ya, vamos a empezar a hacer la primera integral. Lo primero que normalmente se hace es calcular el valor de A0. ¿Por qué? Porque es el valor el más simple de calcular. Es de que no necesitamos de hacer muchas operaciones, ¿no? Vamos a calcular el A0. Vamos a hacerle pasito a pasito para que le vean. Y va a resultar muy simple, ¿no? Voy a hacerle el A0. Voy a copiarle. Siempre empiecen por el valor de continuo. Porque normalmente es el valor más simple, ¿no? De determinar. Bueno, copiarle. Vamos a esta forma, ¿no? Vamos a hacerle. La cero sería de la siguiente manera. Voy a poner aquí, ¿no? La cero. No sé si tú no me dejas. No se copia. Ya, entonces vamos a ir a la cero. Ya hemos indicado que es la integral. La integral. Desde, bueno, es 2 sobre t, ¿no? Escribir 2 sobre t. Pues luego le vamos a cambiar. Va a ser ir paso por paso, ¿no? T sobre 2. T sobre 2 y menos t sobre 2. De x de t, ¿no? X de t. X de t. De t. Ahora, yo podría ya empezar a poner los límites. Pues ya sabemos que los límites van de menos 1 a 1. Pues yo ya podría esto dejarles de la siguiente forma. Ya, entonces ya, si le reemplazo el t, yo sé que el t vale 2, entonces aquí dividiría 2 para 2, voy a ponerle 2, acá voy a ponerle 2, acá voy a ponerle 2, ¿no? Entonces si hago esto, 2 sobre 2 me queda 1, entonces esto no importa si se va. Igual aquí 2 sobre 2 me da igual a 1, queda 1. Y menos 2 sobre 2 me queda menos 1. De la función x de t. Que quedaría de esta manera, ¿no? Pues ya me quedó, miren, los límites de integración justamente los que estaba trabajando, los que te había indicado, ¿no? De menos 1 a 1. Yo sé que el A0 se puede determinar de la siguiente forma. Entonces voy a poner abajo. Yo debo integrar en todo el rango. Entonces yo voy a integrar en todo el rango. La primera parte del integral va a ser la siguiente. Es la integral. Si vemos en el gráfico va a ir desde menos 1 y va a ir hasta este valor de aquí, porque voy a hacerle por partes. Ya la integral voy a hacerle por partes. Me va a quedar hasta el valor de aquí. El valor de ahí entre menos 1 y ese valor. Esto es simétrico. Esto sería 0, menos 0,5. Esto sería 0,5, ¿no? ¿Sí? Yo sé que entre menos 1 y 0,5 el valor de la función vale 0. Le voy a poner aquí x de t 0 por dt. Ya sabes que luego realmente no es tan práctico porque esos valores no tienen integral, ¿no? Y el siguiente valor, donde está definida la función, sería entre menos 0,5 y 0,5 positivo. Y ahí sí tenemos un valor, el valor es de 1. Si vemos en la gráfica, el valor de la amplitud es igual a 1, entonces aquí en vez de 0 va a valer 1. Y finalmente el último tramo sería el mismo inicial de acá, pero cambiado los valores de integración. Entonces, si ustedes vemos acá, es desde aquí, en este tramito de aquí, entre 0,5 y 1,
el valor de la función vale 0. Simplemente reemplazo, ¿no? Y a ver que luego ya no hace falta hacerle de esa manera porque ya vamos a ir entendiendo dónde están esos valores, ¿no? Ya, entonces le hacemos, ¿dónde está? Acá. Ya, esto va desde 0,5, perdón, desde 0,5 hasta 1. ¿Cuánto vale la función en este tramo? Vale 0. Si nos vemos, si le vemos de esta manera, esta partecita de aquí no aporta en la integral y esta partecita de acá tampoco aporta en la integral. Lo único que aporta es este tramo de acá. Sí, porque vemos de 0, es decir, no tiene sentido, ¿no? Le puse así para que vean que yo debo integrar en todo el tramo, todo el tramo que está ahí, ¿no? Pues si yo le hago, yo simplemente necesito integrar esta parte, ¿no? Acá abajo. Va desde menos 0,5 a 0,5. Bueno, el 1 no hace falta que le pongan. Y si integramos, me quedaría de la siguiente forma, ¿no? Me quedaría t evaluado entre 0,5 y 5. Entre menos 0,5 y 5. Y 0,5, ¿no? Entonces me quedaría esta forma de la integral. Entonces, sería 0,5 menos 0,5, ¿no? Y al final el valor de la 0 es igual a 1. Y entonces la 0 es igual a 1. Como realmente no es tan complicado, ¿no? Y es una función, tampoco es tan complicada la función. Pues ya calculé la 0, entonces ya tengo la 0, aquí le pueden poner como otro colorcito, ¿sí? Ahora, lo interesante es de los siguientes términos. De la 0 realmente es muy simple. Voy a ir a los siguientes términos, que vendría a ser el AN. Vamos con el AN. Pues fijarse bien, estas señales de aquí, el x de t va a ser multiplicado por el coseno de n omega 0 t. Sí, va a ser multiplicada por esa función. Ahora, yo ya del anterior ejercicio que vimos, yo igual debo integrar estos valores, o se deben integrar estos valores entre, bueno, si yo le cambio aquí sería entre menos 1 y 1. Y así es como se debería realizar la integración. Pero vamos a hacer lo siguiente. Como yo sé que entre menos 1 hasta 0,5 vale 0, y la había calculado, realmente no me hace falta. Es decir, si hago esto, debería poner 0 por coseno de n omega 0. Es decir, esta partecita de aquí realmente no aporta. Entre 0, 5 y 1, tampoco, porque el x de t vale 0. Entonces 0 por coseno igual a 0. Entonces el único tramo en donde va a estar definido sería, bueno, le voy a poner directamente. Y vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Si yo calcularía la integral, voy a calcular la integral entre menos 1 y 1. Pero como les había indicado adelante, aquí de acuerdo a la gráfica, de acuerdo a la función, entre menos 1 y 0,5, x de t vale 0. Entre 0,5 y 1, x de t vale 0. Y donde realmente podría integrar sería entre menos 0,5 y 0,5. Es decir, por más que integre entre menos 1 y 1, realmente la función x de t no está definida en esos términos. Bueno, pues x de t en esos valores no está definido. Macho, no es que esté definido, vale 0, es decir, no tiene sentido, ¿no? Al final del día yo solo podría integrar entre menos 0,5 y 0,5. Entonces esto de aquí me quedaría de la siguiente forma. Yo podría hacer la integral de la siguiente manera. Esto de aquí le quito. Ya le hago 2 sobre t, ¿no? Entonces me quedaría de esta manera. El x de t vale 1 en este tramito. Entonces me quedaría solo la integral definida entre 0,5, entre menos 0,5 y 0,5. Porque ahí el x de t vale 1. No le pongo 1 porque no ayuda mucho, ¿no? Entonces la n es la integral de esta función en esos límites, ¿no? Como les digo, no le hago entre menos 1 y 0,5 porque el x de t vale 0. Y no le hago entre 0,5 y 1 porque el x de t vale 0. Solo habría un valor de 1 entre 0,5 y menos 0,5, ¿no? Tal como se ve en la gráfica. Es así donde yo voy seleccionando en qué parte es integrable y en qué parte no lo es, ¿no? Entonces voy a calcular. Entonces, como ven, la n ya se hizo un poquito más simple. Entonces, si yo calculo esto, esto sería igual, ya integrando, me quedaría de la siguiente forma, ¿no? Voy a integrar. Entonces, si realizo la integración, el AN vendría a ser igual a esto, ¿no? Y sería la integral del coseno del seno,
Abajo me quedaría NP. Y va a ser evaluado entre 0,5, entre menos 0,5 y 0,5. ¿Sí? Entonces, viene aquí se volvió seno porque saqué la integral del coseno, ¿no? Y tengo que evaluar entre menos 0,5 y 0,5. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Calculo aquí. Lo voy a hacer directamente. Bueno, lo voy a hacer de esta manera. Y voy a explicar aquí. Ya. Fíjense, ya estoy evaluando, ¿no? Le evalúo, bueno, aquí le puse un medio porque es 0,5 y 0,5 es un medio, sino que se ve mejor verle como 0,5, ¿no? Que verle como un medio. Bueno, entonces evalúen el primero, 1 sobre NP se mantiene, seno evaluado en 0,5 y luego menos del seno evaluado en menos 0,5. Sí, hasta ahí, como ven, no hay ningún problema, ¿no? No se olviden, aquí salió sobre 2 pero es 0,5. Le podría poner 0,5, pero es mejor verle como un medio, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría con lo siguiente? Yo sé que la función seno, y aquí es esto lo que les decía de aprovechar esto de que yo le haga entre 0,5 y menos 0,5, por lo siguiente. Gracias, por eso es bueno hacerle de esta manera. La integración se está haciendo, miren, entre un valor simétrico, entre menos 0,5 y 0,5. De tal manera que ustedes ven acá, va a salir seno de npi sobre 2 menos seno de menos de npi sobre 2. Pero resulta ser que en el caso de una función impar, se cumple lo siguiente, que x de t o x de menos t es igual a menos de x de t. Sí, esto es una función impar, ¿no? Esto es igual a menos x de t. ¿Sí? Si hago esto de aquí, ustedes saben que la función impar es del seno. Pues yo podría hacer lo siguiente. Yo podría quitar el signo que tiene ahí, es decir, de la siguiente manera. ¿Cómo está aquí? Este menos, que ustedes ven aquí en el seno, en el segundo, este de aquí, ese, por ser función impar, puede salir. Y el momento que sale, se multiplica menos con menos y se vuelve más. Como ven acá, se volvió más. Y yo les puedo sumar por la simple razón que tienen el mismo ángulo. Por eso es que es muy importante que exista la simetría. Porque si, ¿qué pasaría si fuera, por ejemplo, seno de npi sobre 2 y el otro sea seno de npi, yo qué sé, sobre 3? Digamos que aquí en vez de 2 es 3. No van a poder hacer la suma. Sí, es decir, por eso siempre es bueno tomar simetría para la parte izquierda y para la parte derecha. Por eso se toma simetría para la mitad del periodo negativo y para la mitad del periodo positivo. Es básicamente por esto, ¿no? Porque ahí se facilita o se reduce mucho las funciones. Entonces, finalmente yo puedo decir que AN es igual a 2 veces N sobre pi, seno de N pi sobre 2. Si ustedes se fijan, N puede tomar cualquier valor, desde 0 hasta infinito, perdón, desde 1 hasta infinito. No puede tomar 0. Entonces, N, por ejemplo, para 1, para 2, para 3, etcétera, ¿no? Puede tomar cualquier valor. Y bueno, se lo ponen en blanco. Como ven, calcular a n tampoco resulta tan complicado. Entonces, a n valió 0, ¿no? Pero a n valió eso de ahí. Entonces, no se olviden, ¿por qué me ayuda bastante a hacer la simetría esto entre menos 0,5 y 0,5? Porque luego yo puedo utilizar lo que es propiedad de función par o alguna función trigonométrica y se va reduciendo la n, ¿no? Entonces, la n me queda de la siguiente forma. Ahora, si ustedes se fijan, ¿qué pasa si el n es igual a 2? Pues voy a hacer un ejercicio yo. Si el n es igual a 2, 2 para 2 le queda 1 y aquí sería seno de pi. Y saben que seno de pi es 0. Entonces, para n igual a 2 vale 0. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de si n vale 4? Si n vale 4, 4 para 2 les queda 2 y abajo les quedaría 1, ¿no? ¿Listo? Quedaría de esta forma. Seno de 2pi también vale 0. Entonces, resulta ser que en muchos casos estas funciones que dependen de n y son periódicas, para este caso, si yo tomo para los valores de n pares,
La n es igual a 0. La n es igual a 0, ¿no? Para este caso. Para este caso coincidió. Entonces, si nosotros le hacemos, para este caso coincidió. ¿Sí? No se olviden, eso es básicamente, siempre estas cositas de aquí son muy importantes, ¿no? Cuando ustedes hagan los análisis, siempre traten de ver si la función es par, si la función es impar, qué pasa si el n toma cierto valor, porque como son funciones periódicas, para ciertos valores se pueden hacer cero. Y ahí se simplifica bastante muchos cálculos, ¿no? Como les dije aquí, sumé un seno más un seno, se simplificó bastante, ¿no? Y la n vale igual a cero para valores de n pares, ¿no? Cuando n vale 2 vale 0, cuando n vale 4 vale 0, cuando n vale 6 vale 0. Si no me creen, le hacen los cálculos, ¿no? Es decir, van poniendo y calculan el seno. Como ven hasta aquí, la n es muy sencillo de calcular. Ahora vamos a calcular el bn. El bn va a ser algo muy similar. Calculemos el bn. El bn es igual, la misma forma que el an, pero se multiplica por el seno. ¿Sí? Se multiplica por el seno. ¿Sí? Se multiplica por el seno. No se olviden aquí el omega 0 es pi, ¿no? Estaba calculado acá arriba. El omega 0 es pi, pero ya le cambié por pi. Es igual que el anterior, los límites de integración es entre, entre menos 1 y 1, pero la integración eficaz solo está entre menos 0,5 y 0,5. Queda lo mismo. En ese valor x de t vale 1 para este ejercicio. X de t puede valer cualquier valor, pero aquí según la gráfica vale 1, ¿no? Y entonces me quedé de esa forma. Y tengo que hacer la misma integración. Ustedes hacen la integración de eso, les va a quedar de la siguiente manera. Les quedo de esta forma. Les queda el bn es igual. No se olviden que como ahora es seno, la integral del seno es menos coseno y divido para n pi. Y evalúo entre 0,5 y menos 0,5, ¿no? No se olviden eso. Toca aprender muchas integrales, ¿no? En este caso, de funciones seno y coseno. Y como les digo, eso va a depender de cuán complicada sea la función, ¿no? Ahora, si voy a sacar la integral de esto, ya el evaluado me quedaría igualito, ¿no? Menos esta parte de aquí. Y le voy a evaluar, voy a poner para evaluarle, ¿no? Le vamos a evaluar entre, no, las llavecitas. Y, bueno, 80. Esto va a estar evaluado para el coseno. El coseno, bueno, aquí lo vamos a poner directamente. Ya, pues sería así, ¿no? El coseno de n pi t sobre 2. X, ¿no? Sobre 2. Sí, sobre 2. No sé, ¿por qué sobre 2? Porque es 0,5, ¿no? Luego vendría menos el mismo, pero evaluado en menos 0,5. Entonces, lo que tendría es aquí un menos, ¿no? Un menos de ahí. Entonces tendríamos de esta forma. Pues ya tengo, ¿no? El menos 1 sobre n pi por el coseno de n pi t sobre 2, porque es por 0,5. Ah, bueno, aquí se quita, ¿no? El t se quita, ¿no? Porque es la evaluación. La evaluación de t. Listo. Me queda coseno de n pi sobre 2 menos coseno de menos n pi sobre 2. Ahora, esta función, nosotros sabemos que la función coseno es una función par. Y la función par es que cuando yo tengo un x de menos t, es igual a tener un x de t, porque es función par. Entonces, con esa consideración, yo podría tener lo siguiente. Yo podría hacer que el signo que está aquí, el signo menos que está aquí, acá se elimine, porque aquí me dice clarito. Cuando una función es par, x de menos t es igual a x de t, entonces yo puedo quitar el signo, ¿no? Pero resulta ser algo interesante aquí. Si ustedes se fijan, coseno de n pi sobre 2 menos coseno de n pi sobre 2 vale 0, porque tendrían el mismo valor siempre, ¿no? Pues la diferencia de estos dos sería igual a 0. Esto vale 0. Pues si ven ahora la utilidad de hacer simétrica la integración desde menos la mitad del periodo hacia más la otra mitad del periodo, es porque si no se diera ese caso, yo no podría restar, por ejemplo. Pues para este caso yo sé que el bn vale 0.
para cualquier valor, ¿no? Para cualquier valor de n, de 1, de 2, de 3, de 4, el Bn vale 0. Entonces, por eso es muy útil hacer estas integraciones básicamente dentro de simetrías, ¿no es cierto? Dentro de mitades de periodo, porque si no, no pudiera hacer eso. Porque, no se olviden, yo también podría hacer la integración entre 0 y t, si es que la función estuviera definida ahí, ¿no? Y si voy y pongo aquí, sería coseno de 0, y a lo mejor menos coseno de pi o de lo que sea. Entonces, si hacemos de esa forma, no voy a poder reducir. Pero si lo hacemos desde el punto de vista simétrico, sí existen reducciones, ¿no? Ahora, para hacer ya completamente, yo debería determinar la señal completa, que es esta, ¿no? Ya lo he visto arriba. La señal completa vendría a ser esta. Esa sería la señal x de t. Y esa sería la señal x de t. Entonces vamos a ir reemplazando los valores. Voy a ponerle acá. Ya, el A0 ya calculamos, le vemos cuánto nos salió el A0. El A0 nos salió 1. Entonces, donde vean A0 le ponen 1 y va 1. ¿Cuánto nos salió el AN? Busquemos el AN. El AN me salió este valor. Le copio y le pongo aquí. El AN me salió ese valor. El BN me salió 0, le pongo 0. Obviamente 0 por lo que sea, 0. Entonces este término no me sirve, le puedo quitar. Y al final me queda, tomando aquí la N, le quito. Al final me queda de esta forma, ¿no? El X de T. Esto básicamente va a ser para T de menos de infinito a infinito, ¿no? El tiempo es en todo el rango. El que va a variar es el N, ¿no? Ya vamos a ver eso. Ya cuando le hagamos el programita le van a tener un poquito más claro. El tiempo va a estar definido entre infinito y menos de infinito, ¿no? Entonces sería esta forma. Van a ponerle abajo. Y no sé bien dónde el t está definido entre menos de infinito y infinito. Y el n va a ir desde 1, 2, 3, así sucesivamente hasta infinito, ¿no? También va hasta infinito. Voy a ponerle aquí. Va hasta infinito. Porque el x de t depende de n, no solo de t. Ahora, yo podría hacer lo siguiente. Por ejemplo, en esta función yo eh, podría sacar este término que no tiene. Voy a sacarlo de esta forma. ¿Cómo le pongo? Bueno, voy a sacar, bueno, pues déjemelo así. Pero yo podría también escribirlo de esta forma, ¿no? Es decir, yo podría tenerle esto acá y solo se quedaría el n aquí. De pronto para simplificar porque sea mejor, ¿no? 2 sobre n. Porque la sumatoria sí requiere de n. Pero, ay, perdón, es pi. Así, ¿no? La sumatoria sí depende de n, pero no sobre 2pi, porque 2 sobre pi es una constante. Pues podría quedar así como una reducción final, ¿no? Pues resulta ser algo interesante y es lo que vamos a probar ahorita. No se olviden, omega 0 también vale pi. Voy a ponerlo aquí, ¿no? Ahí no le puse, pero omega 0 es igual a pi. Quede completa la función, ¿no? Omega 0 es igual a pi. Bueno, ahí quedó ahí. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que esta función que ustedes ven aquí, que le voy a poner en otro color, esta función que ustedes ven aquí, le voy a poner otro color, no le puse color. Esa función es una representación de esta gráfica de aquí. Entonces eso realmente es lo interesante. ¿Cómo es que una función que aquí está definida por pulsos puede ser vista como una representación de una función de sumatorias de constantes por funciones trigonométricas? En este caso el seno de n pi sobre 2 también va a ir cambiando, ¿no? Y fíjense que se multiplica por coseno de n omega 0t. Ahora, algo interesante aquí que ustedes deben notar es que esto es una sumatoria. Y yo puedo definir la cantidad de n. Por ejemplo, ¿qué pasaría si n es igual a 1? Si n es igual a 1, esto se vería de la siguiente manera. Para que vayan viendo cómo se generaría la función, ¿no? Yo puedo poner los n que sea. Entonces ahí podría decir n es igual a 1. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Pero voy a ponerle acá. Como yo sé que es igual a 1, solo me quedaría así.
así. O simplemente, bueno, aquí pongámosle 2 sobre pi para que se vea. 2 sobre pi. Vamos a poner. Para que vayan viendo cómo se genera esa función dependiendo de los n, ¿no? Exacto, y bueno. Quitémosle el color para que no se vea. Ya. Pues miren esta función. Esa sería para n igual a 1. Donde busquen n le ponen 1, 1, y le ponen 1, aquí le ponen 1. Entonces la función para n igual a 1 tiene esa forma. Sí, entonces el 1, bueno, le podría quitar, ¿no? Va a tener esa forma. Conocen casi todos los valores. Aquí conocen omega 0 vale pi. Bueno, y ahí sería el valor, ¿no? Bueno, voy a poner, bueno, sí, quedaría de esta forma, ¿no? Pues mira, aquí está el 1. Si es que el n fuera 2, la sumatoria aumentaría un poquito más. Sería más, porque aparece otro término, ¿no? Con n igual a 2, la sumatoria va incrementándose. Si el n es igual a 2, aquí sería 2, aquí sería 2, y acá sería 2. Entonces, bueno, aquí me quedaría 1, a ver, no, el n es de arriba, perdón, sería, acá sería el 2, ¿no? Sí. El n, el otro está abajo, un medio, ¿qué sí sería, no? Un medio, déjame ver, está el 2 sobre pi, no, aquí es 2 sobre, sí, por n, ¿no? Me quedé de esta forma, no, sí. Nos quedaría de esta forma, cuando el n vale 2, ¿qué pasó? Que aumentó un término más. El término, entonces tenemos para n igual a 1 este término de aquí, voy a poner con un color. Para n igual a 2 aparece otro término, con este color. ¿Qué pasaría si el n es igual a 3? Pues sería más, voy a poner aquí, para n minúsculo, ¿no? Para n igual a 3, aparece otro término. Propio, aparece otro término, ¿no? Entonces para n igual a 2, para n igual a 3. Igual aquí, ¿no? Aquí sería 3, aquí sería 3, y aquí sería 3. Y así van a ir apareciendo más términos. Pero algo que quiero que tomen en cuenta, bueno, serían términos pares, términos impares, ¿no? Algo que quiero que vayan tomando en cuenta es que si ustedes se fijan qué pasa con el omega 0. El omega 0 aquí es 1, ¿no? Luego acá es 2. Luego acá es 3. Si ven que va incrementándose n veces la frecuencia, por eso es que omega 0 se llama frecuencia fundamental, porque luego acá aparece el doble, luego acá aparece el triple, y luego aparece el cuádruple, etcétera, ¿no? Y algo que también quiero que noten es que cuando el n es par, aquí va a ser, sí, seno de pi vale 0. Entonces los elementos con n igual a par, por ejemplo, si es que aparece el 2, el 4, el 6, el 8, esos elementos van a ser igual a 0, porque va a coincidir que para n igual a un elemento par, se vuelve 0, ¿no? Si no le hacen, le van dando, por ejemplo, pueden poner otro término y van viendo cómo se va generando. Por ejemplo, el siguiente término, ¿cuál sería? Pongámosle acá. Bueno, copiémosle de acá. El siguiente término, si es que el n ya fuera igual a 4, va a poner n igual a 4, aparece lo siguiente, más, control B. Donde estaba n le voy a poner 4, acá sería 4, aquí sería 4. N vale 5, aparece 5, 2 de n, ¿no? Y así la sumatoria se hace cada vez más grande. Si ustedes se fijan aquí, yo divido 4 para 2, me quedaría 2 sobre 1. Y este elemento para n igual a 4, el seno de 2pi vale 0. Entonces este elemento se haría 0, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que quiero que vean es que los términos pares de esta serie trigonométrica de Fourier son 0. ¿Sí? Y los únicos que van a aportar son los elementos impares. A cada uno de estos elementos también se le conoce como armónicos. Es decir, es el primer armónico, perdón, es decir, el primer armónico, el segundo armónico, el tercer armónico, el cuarto armónico, porque está aportando un número múltiplo de la frecuencia. ¿Sí? Pues vamos a hacer un ejercicio en MATLAB para que vean esta parte de aquí, ¿no? Vamos a tratar de hacer ese ejercicio. Veamos cómo nos queda.
Un sequito ya les comparto para ver el ejercicio. Y la idea es comprobar, ¿no? A ver si es que se puede terminar. Un sequito ya le estoy cargando. Ya, pues me quedaría esta señal. Ya, listo. Les voy a compartir. Entonces vamos a hacerle una programación en MATLAB para que le vean, ¿no? Listo. Voy a crearme un nuevo script. Ya. Y vamos a graficar serie de Fourier, ¿no? De esa función. Fourier. Ya, vamos a definir el tiempo. Entonces define el tiempo. No se olviden la función es esta, ¿no? La que vemos aquí, la que está en morado. Esa función dice un medio más 2pi, la sumatoria desde n igual a 1 infinito, de 1 sobre n, seno de n pi sobre 2, coseno de n omega 0t. Cada vez que aumente un término va a ir creciendo la función. Entonces esto es lo que voy a graficar, ¿no? Si ustedes se fijan, el tiempo toma cualquier valor. Hemos dicho que el tiempo va de menos de infinito a infinito. Pero por cuestiones de gráficas no voy a poner el tiempo de menos de infinito a infinito porque no se lograría ver, ¿no? Visualizar. Le voy a llevar desde menos 3 en pasos de 0,01 hasta 3. Lo que sí le voy a hacer es simétrico, que vaya desde menos 3 a 3. Ahora, ¿cuántos? Si ustedes se fijan aquí, eh, habíamos dicho que el n va a depender de cuántos n quiero yo. Por ejemplo, n1 tengo simplemente los dos primeros términos. Si n vale 2, tengo 3 términos. Si n vale 3, tengo 4. Y así sucesivamente. Entonces voy a permitir al usuario que él diga cuántos quiere ingresar. Entonces, input, número de armónicos, ¿no? Y se había indicado que así se les conoce. Cada uno de estos elementos que aportan un múltiplo de la frecuencia se les conoce como número de armónicos. Sí, número de armónicos. Pues yo puedo tener un montón. No sé qué son los números de armónicos. La cantidad de armónicos sería esto que había indicado anteriormente, esto, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un armónico. Bueno, no estaría armónico, sería la frecuencia fundamental. Luego aparece el siguiente armónico que es el doble de la frecuencia. Luego el siguiente armónico que es del triple. Y luego el siguiente que es el 4 veces la frecuencia fundamental, ¿no? Voy a definir el número de armónicos. Voy a definir, bueno, A0, ya habíamos dicho que A0 es igual a 1. Sabemos también que omega 0 es igual a pi. También sabemos, bueno, pongamos omega 0. También sabemos que, bueno, voy a ponerle xn al valor del primer término, ¿no? Que es A0 sobre 2. A0 sobre 2. Pero es por cuestiones de programación. No se olviden, este se le conoce como el componente de continuo, ¿no? Componente de continuo. Bien. Vamos a hacer. Como les había indicado, esto es una sumatoria. Entonces, como es una sumatoria, dependiendo del valor de n, yo puedo ir haciendo van a aparecer muchas expresiones matemáticas, muchas sumas, ¿no? Muchos elementos para sumar. Entonces, para eso yo voy a ayudarme aquí de un elemento que es un lazo for, porque yo no sé el número de sumas. ¿De qué depende el número de sumas o el número de elementos de los armónicos? Básicamente, de cuántos armónicos ingrese el usuario. Como yo no sé, voy a dejarle función, ¿no? En vez de n le voy a poner k, porque ya le definí n como número de armónicos. Voy a poner k. Voy a hacer que vaya en pasos de 2 hasta n, que sería el número de armónicos, ¿no? ¿Por qué le pongo en pasos de 2? Porque les había indicado que los armónicos pares son 0. Eso les había indicado anteriormente, ¿no? Entonces ven aquí la función 2pi sobre 2, el seno de pi vale 0. Seno de 2pi vale 0. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces seno de pi, seno de 2pi, seno de 3pi vale 0. Entonces cada vez que yo utilice el n igual a un n igual a par, me va a dar 0. Por eso no le hago. El for le hago desde 1 en pasos de 2 hasta n. Porque básicamente yo sé que el n, el n para números pares se vuelve 0. Entonces no hace falta sumar eso. ¿Sí? Ahora vamos a hacer xn es igual. Voy a poner el valor medio, el valor promedio, más.
Le hago de esta forma, ustedes ven aquí, le estoy haciendo xn es igual a xn, iniciando con xn igual a 0 sobre 2, básicamente porque es una sumatoria repetitiva. Entonces le hago de esta manera para que este valor de xn se guarde en la siguiente interacción y se vayan guardando los datos, ¿no? Por eso le hago que tengan el mismo nombre. Pero inicialmente empezaría con xn igual a 0 sobre 2. Luego ya se va a ir incrementando el resto de valores, ¿no? Pues, ¿cómo era la función? Vamos a ver la función. Por facilidad de programación, le voy a hacer lo siguiente. Esto que estaba afuera, le voy a ingresar acá adentro. Pues va a ser 2n sobre np, ¿no? Me quedaría esta forma. Porque ahí estaría dentro de la sumatoria. Entonces voy para acá, sería 2n sobre pi, 2 sobre np, ¿no? 2 sobre np. Aquí sería 2 sobre np, pero en este n no es n, sino que es k, ¿no? K por pi. Sí, simplemente le cambié de variable porque n sería la cantidad total. Pero si ustedes ven acá en este ejercicio, el n es el que va generando la cantidad de sumas necesarias, ¿no? Pero aquí le hice, cambié de variable por k. K va a ser 1, 3, 5, 7, 9, etcétera, ¿no? Hasta el valor de n armónicos que haya seleccionado el usuario. Entonces sería 2 sobre np, que np para este caso es, np para este caso valdría, np, ya se me fue me perdió la imagen, espérenme un segundito. Ya, entonces vamos a hacerle, ¿no? Ya tenemos 2 sobre np, luego multiplicado por el seno de np sobre 2. Aquí sería multiplicado por el seno de bueno, no es de n, sino es k por pi sobre 2. Y luego multiplicado por, veamos cómo es la función, coseno de n omega 0 por t. Coseno de n, que en este caso es k, por omega 0 por t. Sí, y ahí tendría la ecuación, ¿no? Y al final le ponemos el enter. Ya. Ahí estaría la ecuación, esta es la ecuación de la serie trigonométrica, ¿no? 2 sobre np por seno de np sobre 2 por el coseno de n omega 0 por t. Y me va a generar el número de términos necesarios dependiendo de cuántos sea el valor de armónicos que pone el usuario, ¿no? Para graficar, le voy a graficar plot, el tiempo versus la función de salida, que es xn. Y para que se vea mejor voy a poner una línea un poquito más gruesa de lo normal. Eso se hace con esta función, ¿no? Line weight y dth. De la line weight, no dth. Ver, w i de. Ya, sí voy a poner número 2. Puede ponerle más grande, no es para. Simplemente se engrosa un poquito la, la línea. Como yo quiero que me aparezca en un punto exacto para que no se me dificulte visualizarlo. Y con esta función puedo decir que aparezca entre menos 3 y 3 en el eje X y menos 0.5 a 1.5 en el eje Y, para que se visualice mejor, ¿no? Y finalmente grid on para que se haga el mallado. Voy a hacerle esto, entonces voy a ponerle play, ahí voy a guardarle el ejercicio, voy a guardar. Le doy play y ahí me dice número de armónicos, vamos a poner un armónico, ¿ya? Y vamos a ver cómo se grafica. Pues miren, esa sería la función. Entonces voy a ponerle acá y voy a ponerle y voy a comparar. Pues para un armónico, que básicamente sería la función de acá abajo, para un armónico sería algo como esto. O sea, solo esta parte de aquí. Sería esto. La función que acabamos de graficar es esto. ¿Sí? Voy a ver qué pasa acá. Entonces me voy y le comparo. Si nosotros nos fijamos, realmente no tiene mucho parecido. Sí, de pronto algo medio como función seno, ¿no? Medio raro. Bueno. ¿Para qué pasa? No voy a poner un armónico, digo, esa función no se grafica. Bien, voy a poner dos armónicos. Voy a ver qué es lo que pasa. Me voy a la función. Y realmente no cambia mucho, ¿no? Para que sea dos armónicos, lo que está pasando es lo siguiente. A esta función de aquí es como que le agregara la siguiente partecita. Es decir, esta parte de aquí.
Entonces sería esto, ¿no? Entonces, para dos armónicos desde esta forma la función, y lo que se grafica es esto. Pero aún sigue sin parecerse a la función de acá arriba. O sea, tiene un aire, pero no es igual, ¿no? Si yo le pusiera 4 armónicos, vamos a poner un número de armónicos 4. Vamos a ir viendo qué es lo que pasa, ¿no? Para 4 armónicos, miren, ya empezó a cambiar la forma, ¿no? 4 armónicos significa, control Z, control Z, sería que la ecuación, esta ecuación que ustedes están viendo acá, esta, es todo, son esos 4 elementos, ¿no? Los 5 elementos, un medio, más 2pi, más 2pi sobre 2pi, más 2 sobre 3pi, etcétera, ¿no? Es para 4 elementos. Y si ya me empiezo a hacer un poquito más práctico, pareciera que tiene un aire, miren. Parece que ya tiene un aire similar. ¿Y le ven? Tiene un aire similar. Tiene un parentesco, no, 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 sí. Pero decimos hay 4 armónicos. Voy a poner más, digo, voy a hacer un poquito más. Voy a ponerle 50 armónicos. Y a ver qué pasa. Miren, en 50 armónicos, ¿qué pasó con la función? Sí, Angélica, no sé si me escuchas. Angélica, no sé si me escuchas. Alguien que va a hacer una consulta. Brian Cando, Brian, ¿me escuchas? Sí, profe. Mira una pregunta, miren, puse 50 armónicos y ¿qué te parece? ¿Se parece o no a la función que tenemos de ahí? Sí, se parece más. Ya tiene un parentesco, ¿no? Eso quiere decir que mientras más armónicos le ponga, realmente se empieza a aparecer esa función, es decir, empieza x de t, sí podría decir que es o que se puede descomponer en la sumatoria de varias funciones, en este caso trigonométricas, ¿no? Pero voy a ir más allá, digamos que no sean 50, digo, a poner 500 y voy a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero resulta, miren, que en 500 ¿se parece o no se parece? Ya tiene un parecido, ¿no es cierto? Es decir, ya me resulta muy parecido, muy, pero muy parecido. Realmente es la misma. Entonces, eso, pero igual, si es que yo me voy acá a la representación de x de t, tendría que tener 51 términos, o sea, 50 términos de los armónicos más del promedio, ¿no? Entonces, mientras más armónicos tenga, más se parece la señal. Pero, y bueno, y también estoy teniendo más múltiplos de frecuencia, ¿no? Estoy teniendo una señal de 50 veces la frecuencia fundamental. Pero realmente lo interesante de esto es que como una función que está definida por partes, que es discontinua, y que encima de eso es periódica en todo el rango, puede ser determinada o tiene una representación en función de señales trigonométricas, en este caso de seno y coseno. Esa es la parte interesante de la serie de Fourier, ¿no? Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Que si yo tengo una función continua y esa función continua, eh, bueno, es que es periódica y de paso cumple con las condiciones de existencia, existe o puede ser representado por la sumatoria ponderada de unas funciones, en este caso trigonométrica. Esto se le conoce como la serie trigonométrica de Fourier. Y como ven, realmente no es tan complicado calcular. Yo traté de hacer todos los pasos para que se vean, ¿no? Cosas importantes que ustedes deben tomar en cuenta es que el momento que hagan la integración, siempre hagan desde menos la mitad del periodo hacia la mitad del periodo. Si no, no pueden utilizar cosas como que la función es par, que la función es impar, y esas propiedades ayudan mucho a reducir, ¿no? Y como ya hemos comprobado, yo hice, miren, la sumatoria, hice todo, y resulta ser que sí, para 50, para 500 armónicos ya se parece bastante a la función que había determinado inicialmente, ¿no? Vamos a hacer, vamos a tratar de hacer de deber la siguiente función. Voy a poner un ejemplo. Y traten de hacer lo mismo, ¿no? Va a ser un poquito más complicada, pero les voy a dar la mayor cantidad de información. Déjenme darle. Y nos va a ayudar mucho, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio 2. En este caso, ejercicio 2 de la misma serie trigonométrica de Fourier, ¿no? Ahora, la función es un poquito más compleja. Es de esta forma, es una función trigonométrica de esta manera. Sí, pero ya les voy a dar algunos datos. El primer dato es
que está definida por partes de esta forma. Está definida por partes, es decir, esta función x de t vale menos pi entre menos pi y 0 y vale t entre 0 y pi. Y de paso ya les voy a dar cuánto vale el omega 0 y el periodo. El periodo para este caso vale 2pi y se puede sacar fácilmente. Si me está diciendo que va entre menos pi y pi, obviamente el periodo va a ser 2pi. Sí, porque obviamente si esto pi menos pi me da 2pi el periodo, ¿no? Si ya calculo el periodo, yo ya puedo sacar el omega 0. ¿Qué nomás debo calcular? Yo debo calcular el A0. Ya les voy a dar hasta con los límites de integración. El primer límite para A0, ¿no? Para A0 vale menos pi entre menos pi y 0 y vale t entre 0 y pi. Eso para calcular A0. Para calcular el AN tendría la siguiente función. Les voy a dar una vez las funciones ya con los límites, ¿no? Hacen lo mismo para el AN, pero resulta ser que ahora el AN se multiplica por el coseno. Esta integral les facilita la del coseno. La que van a tener problemas es acá, porque acá es t por el coseno de n omega 0t. Aquí es una función por partes, una integral por partes, ¿no? Y el bn va a ser igual. Pero ya les doy con límites de integración, ¿no? Límites de integración. El bn, miren, va a ser lo mismo. Es lo mismo que el anterior, pero por 0. Pues si logran resolver el de arriba y el de abajo también va a ser muy simple. Es otra integral por partes. Pero al final, lo que ustedes deben lograr obtener es la función completa, ¿no? La función trigonométrica o la representación de x de t. Pues traten de hacer este ejercicio. Ya les doy, no se olviden, es de este tipo de función muy interesante. Les doy ya cómo está definida, ya les doy hasta los límites de integración. Pues traten de hacer, quiero que calculen AN, BN y el A0, sustituyan en esta función y traten de programarle. Si logran programar y logran encontrar y decir, yo qué sé, para 20 armónicos ya se parece la función, sería genial. Entonces, tratemos de hacer este ejercicio, les dejo como tarea. No es deber para que suban a la plataforma, pero sí para que logren hacer, ¿no? Intentemos hacer y así el día miércoles, lo hacemos brevemente, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, no sé si quedó claro. Darwin Jiménez, ¿me escuchas? Sí, Inge, buenas tardes, sí quedó todo claro. Ya, genial. Entonces intentemos hacer igual les voy a subir el programa que está hecho para que intenten hacer, ¿no? Entonces traten de hacer, hagan la integral y vean por qué está definido en esos tramos y por qué está así la integral, ¿no? Y véanla gráficamente, revisen el ejercicio anterior y nos veríamos la siguiente clase. Que pasen bien, hasta luego. Profe, una consulta. Sí, dime. Para la siguiente clase está el deber 3. Ah, sí, me olvidé bien que me acuerdo. Ya me estaba yendo y no me hace acuerdo nadie. La prueba va a quedar para el día lunes, de una vez la verdad aquí no. Prueba lunes 11 de julio, ¿no? Obviamente a las 4 de la tarde. Pues el 11, yo les cambiaría para el día domingo, ¿no? La prueba iría para el deber iría para el día domingo y la prueba iría para el día lunes 11 de julio, que sí es la próxima lunes. Sí, muchas gracias por la pregunta, bien que me hace acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Yo les cambio la fecha del deber, no hay problema. Espérense, no. Bueno, ahí está, ¿no? Sería la prueba el lunes 11 de julio a las 4 de la tarde. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no quedaríamos hasta ahí, nos veríamos en la siguiente clase, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, gracias. Hasta luego.